Let's begin now. Iniciemos con un programa más de Fotomoda Magazine. El día de hoy, martes 21 de junio, siendo las 5 en punto de la tarde. Estamos listos para una emisión más de Fotomoda Magazine, este programa que está dedicado a la fotografía y a la moda. Saludos a quienes están sintonizando el día de hoy. Sí, me están diciendo, ¿no ocupamos la cámara? No, bueno, nos faltó la cámara que tenemos aquí como parte de la utilería, pero el día de hoy todavía no vamos a ocupar la cámara. Me acaban de avisar, es que no te llevaste la cámara. Hoy todavía no vamos a hacer práctica, pero bueno, el día de hoy, como se pueden dar cuenta, no está Adolf, está sufriendo las inclemencias del tiempo y lo que esto ocasiona en el tráfico, pero en cualquier momento llega nuestro querido Adolf y se integra aquí al programa. Mientras tanto, pues quisimos iniciar. ¿Por qué? Porque el día de hoy, en este primer bloque que está dedicado a la fotografía, como lo hemos manejado en los primeros dos programas, vamos a platicar sobre el triángulo de exposición, que fue un tema que dejamos pendiente en el programa pasado, en donde estuvimos revisando los tipos de cámaras. Y en el segundo bloque, hoy vamos a tener tres bloques. Aunque el segundo y tercer bloque son dedicados a la moda, vamos a dividirlos. Tenemos como invitada el día de hoy a Tere Díaz. Ella es creadora y diseñadora de Glen by Tere. Creo que ya está llegando, de hecho, por ahí en la terracita. En el segundo bloque vamos a platicar un poquito de quién es Tere, de su proyecto Glen by Tere, de su marca, sus diseños, su línea. Y vamos a estar presentando un par de diseños acompañada de una modelo que trae Tere en el segundo y en el tercer bloque, y hablaremos específicamente de los diseños que nos tienen preparados para el día de hoy Tere. Así que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy y nos arrancamos sin más con el tema del triángulo de la exposición. Si nos ayudas con la presentación, mi querido Mario. Entonces, ¿en qué consiste el triángulo de la exposición? Son básicamente tres parámetros que vamos a estar jugando con ellos cuando estemos tomando fotografías. ¿Para qué? Pues para tener mayor o menor iluminación, para tener mayor o menor profundidad de campo, algunos efectos creativos que iremos viendo en el transcurso de los programas que vienen. Pero ¿cuáles son estos tres parámetros del triángulo de la exposición? Quizá el más importante, bueno, depende, pero quizá el más importante es la apertura. ¿Qué significa la apertura? No hemos platicado todavía de los tipos de lentes o de objetivos. El programa pasado, si recuerdan, platicamos sobre tipos de cámaras, las cámaras analógicas, que son las que se utilizaban anteriormente, las cámaras reflex o cámaras de espejo, y más recientemente las cámaras sin espejo o las mirrorless. Pero no hemos abordado el tema de los objetivos. Los objetivos, pues justamente es el lente, que ya puede ser que sea fijo, como lo revisamos en las cámaras tipo bridge, o puede que sea un lente intercambiable, como lo es el caso de las cámaras con espejo o de las mirrorless. Aún no abordamos a profundidad el tema de los objetivos, pero justamente nuestro primer parámetro, que es la apertura, es la capacidad que tiene nuestro objetivo o nuestro lente para captar luz. Para ponerlo en palabras simples, ¿qué es la apertura? Es la capacidad que tiene nuestro lente para captar luz y con esto pues tomar fotografías más luminosas o menos luminosas. Por lo regular, nuestros lentes vamos a tener de dos tipos: lentes de apertura fija y de apertura variable. La apertura fija, es decir, mi capacidad máxima de captar luz son 2 f2, ¿no? O 2 pasos de luz. O mi capacidad de captar luz varía de 3.5 a 1.8, por ejemplo. Eso lo revisaremos un poco más a detalle cuando veamos objetivos, pero quedemos con el concepto. Primer parámetro del triángulo de exposición: apertura, que es la cantidad de luz o la capacidad de captar luz que tiene nuestro objetivo. El segundo parámetro es nuestra velocidad de obturación. Ustedes, cada vez que presionan el botoncito en su teléfono, eso nos dispara el obturador de nuestra cámara, ya sea en la cámara de nuestro teléfono o en la cámara reflex o la cámara que tengamos. El botoncito, ya sea físico o en la pantalla de nuestro celular, cuando lo apretamos, eso dispara el obturador. ¿Qué es el obturador? Vamos a imaginarlo como una especie de switch. Un switch que abre y cierra. ¿Para qué? Para que pueda captar luz, para que pueda dejar pasar luz. Entonces, cuando nosotros apretamos ese botoncito,
abre y cierra el obturador. Entonces, la velocidad con la que abre y con la que cierra es nuestro segundo parámetro del triángulo de exposición, velocidad de obturación. Es decir, qué tan rápido abre y cierra nuestro obturador o nuestro switch que nos va a dejar pasar luz. Y nuestro tercer parámetro, que no es que sea menos importante, pero regularmente es el que dejamos al final, es el ISO, que antes en las cámaras analógicas se llamaba el número de ASA. En las cámaras ahora digitales o electrónicas, el ISO pues es justamente una compensación de luz electrónica. Es decir, si nuestro lente no es muy luminoso, si estamos en un evento deportivo, evento de danza en el que no podemos tener una velocidad de obturación muy baja, entonces compensamos con el ISO. Es una compensación electrónica de iluminación. Entonces, esos son los tres parámetros de los que vamos a platicar hoy en lo que consiste el triángulo de exposición. Y si ven, quizá no alcanzan a ver, vamos a estar compartiendo todo el material que utilicemos en los programas, vamos a compartirlo en la página de Facebook y en mi página web para que ustedes lo puedan consultar a través de Google Drive o veremos cómo lo compartimos con ustedes. Pero bueno, tenemos en esta diapositiva, ustedes verán a su lado izquierdo, deben de ver que hay un decremento de la exposición y a su lado derecho hay un incremento de la exposición. Si ustedes ven los valores de cada uno de los parámetros, al inicio tenemos el primer parámetro del que hablamos, que es la apertura. Si nosotros tenemos un número mayor de F, por ejemplo, el F45, tenemos una mucho menor exposición o menor luminosidad en nuestra toma. Y si vemos el F1 tenemos la mayor cantidad de exposición. Ahorita vamos a explicar qué es el F1 y qué es el F45 y cómo podemos entender estos números. Después tenemos la velocidad de obturación. Mientras más veloz, es decir, a nuestra extrema derecha tenemos 1 sobre 800, que ahí por la secuencia debería ser 1 sobre 8000. Y a la derecha tenemos 1, que dice, a la derecha significa que dejamos un segundo abierto nuestro switch para que entre luz. Entonces, si lo dejamos un segundo, va a entrar mucho más cantidad de luz que si lo dejamos un 8 milésimo de segundo. Es decir, esto contra esto. Y por eso 1 sobre 8000 tiene mucho menos luz. ¿Por qué? Porque nuestro switch abre y cierra más rápido que si lo dejamos abierto un segundo. Puede captar más luz. Y finalmente tenemos nuestro ISO. El ISO o la compensación electrónica de iluminación va a variar dependiendo del modelo de cámara que tengamos. Las cámaras más actuales tienen valores de ISO muy elevados y algunas en valores muy elevados se siguen comportando con muy buena nitidez en la calidad de la imagen. Pero bueno, acá podemos ver, por ejemplo, si hablamos de un ISO 12, es decir, tenemos la menor cantidad electrónica de compensación en la iluminación y por eso nuestra cantidad de exposición es menor. En cambio, si nos vamos al otro extremo y tenemos 6400 de ISO, ¿eso qué significa? Pues que electrónicamente está compensando mucho más y por lo tanto incrementa el nivel de exposición de nuestra fotografía. Entonces, ese es como el preámbulo a este triángulo de exposición. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, mi querido Mario. Ok, vamos a empezar con apertura, que es el primer parámetro del que platicamos. Aquí es un poco confuso al inicio el tema de los números, porque ustedes pensarían por lógica. Si el número es más elevado, pues por lógica sería que deja entrar más luz, pero no. Realmente, mientras más elevado sea nuestro número, quiere decir que está cerrado mayor número de pasos y por lo tanto deja entrar menor cantidad de luz. Por eso, si nosotros vemos nuestro ISO 16, no quiere decir que deje pasar más luz que un F2. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque F16 lo que significa es que nuestro objetivo va a estar cerrado 16 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 16. En cambio, cuando abrimos nuestro objetivo, lo cerramos únicamente 1, 2. Es más,
solamente unas cámaras carísimas y especializadas tienen F1. F1 que significa que está emulando casi la cantidad de luz que entra en el ojo humano. Por lo regular, en el rango comercial, un muy buen lente, llega hasta F1.2. Pero bueno, vamos a hablar igual de esos tipos de lentes y qué tan caros o qué tan baratos pueden ser dependiendo de la cantidad de luz o de la apertura que tengan en su objetivo. Entonces, cuanto mayor sea el número del F, significa que está cerrado mayor número de pasos y por lo tanto deja pasar menos luz. Cuanto menor sea nuestro número, significa que está abierto un nivel muy bajo de pasos y por lo tanto deja pasar más luz. Esa es como la lógica con la que vamos a interpretar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mario. Ok, y aquí justamente está esto, ¿no? Mientras mayor sea nuestro número, vamos a decir que nuestro lente está cerrado o nuestro diafragma está cerrado. Mientras mayor sea el número, hablamos de un diafragma cerrado. ¿Cuándo utilizamos un diafragma cerrado? Pues cuando tenemos condiciones, por ejemplo, de luz natural muy intensa. En el día, pues por lo regular no requerimos que nuestro diafragma esté muy abierto. ¿Por qué? Pues porque la luz es tan intensa, la luz del sol o la luz del día es tan intensa que requerimos únicamente que por una rendijita entre esa cantidad de luz tan grande a nuestro diafragma. En cambio, cuando estamos en condiciones de muy poca luz, pues lo ideal es que abramos nuestro diafragma lo más que se pueda. ¿Para qué? Para que capte la mayor cantidad de luz, ya sea luz ambiente o luz artificial, pero que capte la mayor cantidad de luz cuando nos encontramos en condiciones de iluminación baja o de poca luminosidad. Entonces, igual, vamos a ir entendiendo poco a poco. Cuando mi F sea un número elevado, hablamos de un diafragma cerrado y hablamos de que deja pasar en menor cantidad de luz. Cuando veamos un número de F bajo, es un diafragma abierto y por lo tanto deja pasar mayor cantidad de luz. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, por favor, Mario. Y justo aquí, estas imágenes que ven son fotos que tomé con la cámara que vamos a estar utilizando, que no traigo hoy, que se me olvidó, pero bueno, con la cámara que vamos a estar utilizando, que es una Canon T3i, ya es un modelo viejo. Tomé estas fotografías justamente para entender un poco, pues ya con fotos reales, del equipo que vamos a utilizar para las prácticas, de a qué se refiere la apertura del diafragma. Nuestra primera imagen, que es la más oscura que vemos, es un F16. Dejé constante los otros dos parámetros, que es el ISO y la velocidad de obturación. Para todas las fotografías dejé fijo la velocidad de obturación en 1/100 de segundo y el ISO lo dejé en 100, que es el ISO más bajo que tiene esta cámara que vamos a utilizar. Entonces, nuestra primera imagen es con nuestro diafragma cerrado, con nuestro diafragma en F16. Entonces deja pasar poca cantidad de luz. Nuestro ISO está en 100, entonces tampoco lo estamos compensando electrónicamente tanto y por lo tanto la imagen pues está oscura, ni siquiera notamos qué es lo que estamos fotografiando. En la siguiente imagen, ahí empezamos a abrir un poquito nuestro diafragma. Estamos a F11, continuamos en velocidad de obturación 1/100 de segundo y nuestro ISO se mantiene en 100. Y ahí como que vemos apenas una silueta. Importante aquí y creo que vale la pena para reforzar lo que vimos anteriormente. Si ustedes ven en el fondo de la imagen, o sea, en mi primer plano tengo ahí un muñeco de peluche que ustedes ven más abajo. Pero en el fondo yo tengo luz natural que pasa a través de unas persianas. ¿Qué quiere decir esta imagen? La que tengo de F11, que es la segunda. Mi primer plano está en penumbra prácticamente. Se ve únicamente una sombra con F11. Pero si yo me encontrara en el exterior a esa hora del día, con F11 muy probablemente podría tomar una buena fotografía. Si ustedes ven, se ve como un arbolito ahí atrás y por ahí una banqueta o no sé qué sea. Pero se ve justamente buen color, buena iluminación. Si yo estuviera afuera, esa es la diferencia entre la cantidad de luz que tenemos. O sea, la cantidad de luz que tenemos en el exterior me alcanzaría con un F11, pero como yo estoy tomando en primer plano mi muñeco de peluche que está en el interior y tengo mucho menos cantidad de luz entrando, pues por eso la imagen con F11 se ve oscura. Pásale, mi querido Adolf, pásale.